Abra su Biblia, por favor. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 7. Segunda carta de Pablo a los Corintios 7. Aquí hay lugar adelante, hermanos, si quieren pasar, hay lugares aquí adelante. El sermón va a ser largo y tendido. Segunda carta de Pablo a los Corintios 7, vamos a leer los versos 5, 6 y 7. Algunos todavía están buscando. Segunda carta de Pablo a los Corintios 7, 5, 6 y 7. Voy a leer desde el verso 1 y cuando llegue al verso 5 me acompaña hasta el verso 7, por favor. Le invito a que lea fuerte conmigo para participar de la oración, de la lectura de la palabra de Dios. Dice así el texto, 2 Corintios 7, 1 a 7. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros. Yo no estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Todos pasamos ocasionalmente por situaciones de diversas índoles que momentáneamente nos someten a fuertes presiones, que de no ser por la misericordia de Dios nos hundirían en la desesperación e incluso en la angustia deprimente. Cuando las cosas se ponen tan difíciles que pensamos que ya no podemos más, nuestro buen Señor actúa en nuestro favor, dándonos nuevamente tiempos de paz, tiempos de descanso y de renovada esperanza y confianza en Él solamente. El tema de esta reflexión es la sombra refrescante de la presencia de Dios. Todo ser humano hemos pasado al menos una vez en nuestra vida, hermanos, la triste experiencia del desánimo. Sé que hay gente que vive constantemente atacada por el desánimo, pero en general las personas hemos experimentado desánimo por lo menos una vez en la vida. El desánimo es sinónimo de decaimiento, de desaliento. En las Escrituras encontramos algunos casos, quiero mencionar dos de ellos, de personajes muy importantes en las Escrituras que entraron en etapas de desánimo, de desaliento, de decaimiento. En el libro primero de los Reyes encontramos a un hombre llamado Elías, un gran profeta de Dios. Usted que lee la Escritura sabe que Elías fue un gran profeta del Señor, poderoso. En el capítulo 18 encontramos a Elías haciendo un llamado al pueblo a volverse a él con todo su corazón, porque el pueblo lamentablemente se había ido tras los Baales. Y esto había provocado enfriamiento, ¿verdad?, en la fe de Israel, de modo que había una gran cantidad de sacerdotes dedicados a la adoración y a los sacrificios y el culto a Baal. Elías, movido por ese celo de Dios en su corazón con respecto al pueblo de Israel, llamó al pueblo y les dijo
que era momento para tomar una decisión. Le dijo, si Dios es Dios, sigámoslo, pero si Baal es Dios, sigamos a Baal. Y entonces retó a los 450 profetas o sacerdotes de Baal a realizar un sacrificio a su Dios. Y dijo, pues el Dios que conteste por medio de fuego, ese es Dios. Y ustedes recordarán, ¿verdad?, que ahí en el libro de Primero de los Reyes, aquellos hacen su sacrificio, hacen todos sus rituales, empiezan desde temprano hasta el atardecer, y no hubo nadie que contestara a sus clamores, porque Baal no existe. Y Elías se burlaba de ellos. Hasta que ya cansado dice, a ver, vengan a mí. Y entonces Elías llama al pueblo de Israel y lo primero que hace Elías es restaurar un altar que estaba allí que iba a utilizar para el sacrificio a Dios. Restaura el altar, ¿verdad? Toma las piedras que estaban derrumbadas, las pone en su lugar, hace una zanja y manda que depositen agua en gran cantidad, ¿verdad? Pone el animal sobre leña verde y entonces hace una oración muy breve a Dios. Y la oración tan breve que hace a Dios fue en función de que él quería que Israel se diera cuenta de que habían abandonado al Dios verdadero para ir tras los dioses que no eran Dios. Y recuerda que pasó. Dice la Escritura que inmediatamente cayó fuego del cielo. De tal magnitud fue la expresión del poder de Dios que consumió instantáneamente el sacrificio, la leña, las piedras y el agua que estaba amontonada alrededor del altar. Y entonces, cuando eso pasó, Elías dio la orden de apresar a todos los sacerdotes de Baal y allí mismo los mató. Esto causó mucho enojo en el corazón de Jezabel, la mujer de Acab, que era el rey en ese momento, en el norte. Y Elías, temeroso de que la reina lo apresara y lo matara, huyó y se fue al desierto. Y caminó y caminó y caminó y Dios lo alimentó para que caminara y llegó a Horeb. Y allí en Horeb encontró una cueva y se metió. Allí estaba Elías, temeroso, lleno de inseguridad, decaído, desalentado, desanimado. Acababa de estar enfrentando a los profetas de Baal y teniendo la victoria, una victoria sorprendente sobre ellos, ¿verdad? Hay una demostración sin igual del poder de Dios, haciendo lo que hizo frente al pueblo de Israel, y volvió el corazón de Israel a Dios, pero inmediatamente Elías entró en una etapa de desánimo. Cuando se sintió amenazado por la reina, prefirió huir y esconderse, olvidándose de Dios. En la Biblia tenemos otro caso, un hombre muy importante en las Escrituras, en el Antiguo Testamento. A la muerte de Moisés, Dios eligió a un nuevo líder llamado Josué. Y recordará usted que Josué entró conjunto con Israel a Canaán. Él fue el que guió a Israel a través del río Jordán y los llevó a la primera conquista, ¿verdad? La primera ciudad que encontraron fue Jericó. La victoria fue tan impactante para Israel, hermanos, que el ánimo del pueblo estaba hasta arriba. Y el siguiente pueblo que encontraron en el camino en su conquista era un pueblo llamado Ai, con H, e I latina. Y entonces dijo, vayan y vean cómo son. E hicieron lo mismo que habían hecho con Jericó. Y cuando regresaron dijeron, es un pueblo muy pequeño, mira, tan débiles son que no necesitamos ir todos. Un pequeño grupo que vaya y lo va a conquistar. El problema era que lo que no sabía el pueblo es que en la conquista de Jericó había pasado algo que Dios había dicho que no debían hacer. Y es que Jericó había sido designada y ofrecida a Dios como una ofrenda. La palabra es anatema. Había sido maldecida y dedicada a Dios para su destrucción completa. Dios le había dicho a Josué, no toquen nada, no tomen nada, todo lo van a destruir. No dejen nada con vida. Todo lo van a destruir. Pero hubo alguien ahí que decidió hacer lo contrario. Usted sabe, vio unas piezas de oro, unas prendas muy bonitas de ropa y algunas otras cosas,
y la codicia pudo más que la obediencia a Dios, y lo tomó y se lo llevó y lo escondió en su tienda. Eso causó algo muy terrible en la relación que tenía Israel con su Dios. Y entonces, cuando fueron a conquistar a ese pueblito llamado Ai, aquellos salieron y los vencieron y mataron a algunos de los de Israel. Y cuando llegaron, Josué y todo el pueblo llegaron completamente desanimados. Y me gusta mucho que ahí en el texto del libro de Josué, en el capítulo 7, dice que Josué rasgó su ropa en señal de dolor y vergüenza por lo que había sucedido, y entonces se tiró al suelo a lamentar la derrota. Y decía: ay Señor, ¿qué van a decir los pueblos alrededor cuando se enteren de lo que ha pasado? Van a venir y nos van a destruir. Y Josué lloraba y lamentaba ahí tirado en el suelo como lombriz. Y ahí se estuvo Josué. Dice, hasta caída la tarde. Horas estuvo Josué llorando, lamentando y quejándose por lo que había pasado, hasta que Dios le dijo: Josué, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Levántate, porque hay un problema en Israel y lo vamos a resolver. Porque mientras ese problema no se resuelva, Israel no podrá enfrentar a sus enemigos. Y bueno, usted conoce el resto de la historia. Y si no, le invito a que lea el libro de Josué. Lo que quiero hacer resaltar tanto en el caso de Elías como de Josué es que los dos entraron, hermanos, en etapas de desánimo. Después de una victoria sorprendente en el caso de Elías con los sacerdotes de Baal y en el caso de Josué con Jericó, entraron en una etapa de desánimo. Como que de pronto se olvidaron de lo que había sido la experiencia anterior y entraron en una etapa en la que sintieron que no eran capaces de levantarse, ni tenían las fuerzas, ni el ánimo, ni nada para poder alzarse y superar la situación que en ese momento estaban pasando. Yo no sé si usted alguna vez ha entrado a estas etapas de la vida en la que sentimos que nada tiene sentido, que nada tiene sabor, que todo está en blanco, negro y gris. Puede ser un hermoso día como este, pero usted lo ve todo en negro, blanco y gris. Yo no sé si usted ha pasado por ahí, o solo gente como Josué o como Elías, ¿verdad? A mí me ha pasado en diversas ocasiones. Recuerdo dos de ellas en etapas distintas aquí, ya estando en este país, y cuando las recuerdo me entra algo feo en el cuerpo, ¿verdad? Una cosa que no, me dice, eso fue horrible, no lo quisiera volver a vivir para nada. Porque es terrible estar sumido en el desánimo, estar allí y sentir que no tienes las fuerzas, el ánimo, las ganas para levantarte. No tienes ganas de nada, simplemente quisieras incluso hasta dejar de existir. Pueden ser motivos diferentes, causas diferentes, pero el desánimo muchas veces, hermanos, es destructor. Y si no oímos la voz de Dios que nos dice: levántate, como a Josué, ¿qué haces ahí? Levántate. Y si no somos capaces de tomar la mano de Dios para que nos dé las fuerzas para levantarnos, hermanos, estaríamos hundidos permanentemente en una experiencia así. Cuando usted o yo entramos, por alguna razón, en esas etapas complicadas de la vida, sentimos la impotencia, la falta de deseos y una absoluta ausencia de ganas, incluso hasta de vivir. Y al menos en nuestro caso, hermanos, como hijos de Dios, que no clamemos a Dios, no pidamos a Dios fuerzas para salir de esa situación, hermanos, no vamos a salir de ahí. Puede ser que sea yo, puede ser que sea alguien cercano a mí. Y los efectos de ese estado anímico, los efectos de esa situación que muchas veces, hermanos, tal vez las causas no las podemos entender ni explicar, pero los efectos muchas veces son devastadores. Son difíciles de sobrellevar
si me pasa a mí o le pasó a alguien cercano a mí y actuó o hizo o vive de esta forma o aquella, es complicado y necesitamos, hermanos, agarrarnos de la mano de Dios y decirle: Señor, por favor, ayúdame, porque yo no puedo. Yo no puedo. Saber que Dios tiene el poder, hermanos, para alzarnos de cualquier estado como este y depender de Él para que de verdad nos ayude a salir de esas crisis, hermanos, requiere de mucha fe. Requiere de la certeza de saber que tú no te has acercado a Baal, no te has acercado a una imagen, sino al Dios Todopoderoso, que tiene la capacidad, tiene el poder para decirte: ¿crees que yo puedo levantarte? ¿Crees que yo te puedo ayudar? Y responderle con sinceridad del corazón y decirle: Señor, yo lo creo. Y entonces agarrarte de la mano de Dios y decirle: Señor, en tu nombre voy para arriba. En tu nombre. Humanas no son las fuerzas, hermanos. Humano no es el poder para que nos ayude a salir de ese agujero terrible. El texto de hoy nos habla precisamente acerca de esta experiencia de Pablo, viviendo esas etapas de desánimo, de decaimiento, de desaliento, por diversas razones. Como le he dicho otras veces, Pablo fue un gran siervo de Dios, pero Pablo, hermanos, no era intocable. Pablo no era alguien que no sufría, que no pasó por etapas difíciles, porque, como lo vamos a ver en un momento más, le tocó difícil en la vida también. Pero aunque a veces entró en esas etapas complicadas de estar desanimado, tuvo la bendición de ser fortalecido por Dios y salir adelante en esas etapas complicadas de la vida. Pablo dice en el verso 5 entonces: porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. Dice Pablo: de fuera, conflictos; de dentro, temores. Como solemos decir a veces aquí, ¿verdad? Acaba de llover en mi milpita y ya está lloviznando otra vez. Ya viene la lluvia fuerte de nuevo, la tempestad de nuevo. Hay unas hermanas, a mí me gustan mucho esos cantos de estas hermanas que tienen un canto que se llama Tormenta. Dice: pues sí, la vida de pronto se vuelve como una tormenta. Estás tranquilo y de repente vienen situaciones a tu vida y tú dices: ¿y de dónde salió esto? ¿Cómo? Si todo estaba tranquilo, si todo estaba en paz y de repente algo se complicó, algo se hizo tan difícil que ahora ya ni sueño tienes. Te acuestas y no puedes dormir, te sientas a comer y la comida no te sabe a nada y dices: Señor, ¿cómo pasó esto? ¿Cómo sucedió esto? Vimos que Pablo es sumamente sincero con los corintios al decirles que él, en la relación que tenía con ellos, sentía la libertad, toda la franqueza del mundo, la confianza como para decirles lo que tenía que decirles en el amor que él tenía por ellos y para hacer para ellos, en función de su bienestar espiritual, lo que hubiera que hacer para que ellos fuesen la clase de cristianos que Dios estaba esperando que fueran. Por tal motivo, al escribirle la carta que Tito llevó en sus manos para entregarla a la iglesia de los Corintios, lo que Pablo tenía que decirles en la carta lo había registrado, y aunque no fue así, pero aunque Pablo se hubiera querido arrepentir y decir: híjoles, mejor no se las hubiera mandado, ya era tarde para hacerlo. Ya iba de camino. Tito probablemente ya había llegado a Corinto, incluso ya había leído la carta y probablemente ya estaba de regreso. Acuérdese usted que habían quedado con Tito de encontrarse en Troas, pero no se encontraron. El hecho es que Pablo está preocupado. Pablo había tenido que salir de Éfeso para dirigirse a Troas. Había hecho una visita muy breve a Corinto, había ido a ver a los hermanos, había tenido que enfrentar a los hermanos por diversas razones
Y la visita que había hecho Pablo en Corinto había sido demasiado breve, casi como lo que decimos visita de médico, ¿verdad? Había llegado, vio los puntos que debía ver y se fue. Salió entonces para tratar de atender otros asuntos que debía atender. De acuerdo a los planes que él tenía, había procurado y quedado de acuerdo de verse con Tito al regreso de Tito, de haber cumplido con la misión de llevar la carta a Corinto, leer la carta y explicar la carta a los corintios, pero no lo había encontrado. Se produjo en el corazón de Pablo una terrible preocupación por su hermano, porque como ya hemos estado viendo, los corintios habían estado siendo hermanos que habían estado atacando a Pablo, lo habían estado apretando con una serie de situaciones que a Pablo lo habían acorralado anímicamente. Pablo estaba triste por el desamor, la falta de aprecio, la falta de consideraciones de los corintios cuando él había dado todo y esperado que los corintios hiciesen algo en correspondencia a Pablo. Y no estoy hablando de cuestiones materiales, sino del asunto del afecto, el amor y la estima. En ese sentido es que Pablo esperaba de los corintios la respuesta igual. No lo había recibido, al contrario, habían sido ellos influidos por falsos maestros que les habían ido a decir: no, ese Pablo es un hipócrita, lo que anda buscando es aprovecharse de ustedes, ese no es apóstol del Señor. Y los corintios les habían escuchado a estos falsos apóstoles y habían empezado, como le dije la semana pasada, quizá dirigidos, liderados por este hombre de 1 Corintios 5 que estaba viviendo en incesto y al cual Pablo le llamó fuerte la atención, tal vez liderados por este hombre, tratando de poner a la iglesia en contra de Pablo. Así es que Pablo, sabiendo que los corintios habían sido una iglesia difícil hacia él, dice: híjole, y ahora se me ocurre enviar a Tito para que lea esa carta que está difícil de leer, porque lo que les puse en la carta es duro. ¿Qué le van a hacer? Si a mí me han atacado, si a mí me han querido golpear, me han querido cachetear, si a mí me han hablado con odio, dijo Pablo, no puedo ni imaginarme cómo le ha ido a mi pobre hermano Tito. Entonces eso llenó el corazón de Pablo de temor, ¿verdad?, de haber expuesto al pobre de Tito a alguna clase de desquite por parte de los corintios. Y Pablo no podía menos que preocuparse por eso. En el capítulo 2, versos 12 y 13 de esta segunda carta, Pablo había dicho esto: cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito, así que despidiéndome de ellos partí para Macedonia. Recuerda que vimos en esa ocasión en el capítulo 2 y dijimos que el hecho es que Pablo no estaba tranquilo, pues él estaba intranquilo por toda esta situación, y entonces aunque llegaba a las ciudades como en el caso de Troas, y Dios le dio la bendición de que la gente estuviera abierta al evangelio, Pablo no estaba tranquilo y no pudo predicar. Y dije, entonces mejor salió y se fue y se dirigió a Macedonia. Entonces Pablo dice: bueno, no puedo hacer la obra de Dios porque me tiene intranquilo el hecho de que no sé qué pasó con mi hermano Tito, y no sé si de verdad los hermanos que han sido abrasivos conmigo y me han tratado tan mal, lo hayan tratado mal a él. El caso en este momento es, en el corazón de Pablo, que el desconocimiento del paradero de Tito, porque no se encontraron en Troas, lo ha metido en una preocupación terriblemente profunda. No podía predicar el evangelio, no podía cumplir con sus compromisos, no podía hacer su ministerio por el desconocimiento de Tito. No sabía qué había pasado, entonces eso hace que el trabajo de Pablo con su equipo se vuelva también bastante complicado. La experiencia que había vivido en Troas parece que se repetía en Macedonia. No podía predicar. Necesitaba estar bien anímicamente para poder estar en el mismo nivel de disposición de presentar el evangelio a las personas que debía hacerlo, pero para que eso fuese, Pablo, hermanos, debía estar tranquilo, y no lo estaba. Ningún reposo, dice Pablo, tuvo nuestro cuerpo. Física y emocionalmente, Pablo había estado muy inquieto, lo que nos dice mucho, hermanos, respecto de lo que el amor cristiano verdadero debería llevarnos a experimentar en la relación que tenemos constantemente entre nosotros. Yo sé que a veces es difícil. A mí, con regularidad, usted me comparte sus problemas. Y digo con regularidad porque yo creo que no me lo dice todo. Y está en todo su derecho de no decirme todas las cosas que le pasan, ¿verdad? Porque pues en todo caso, pues en buen plan yo diría, pues a mí que me importa, ¿verdad?
Pero en el plano de la relación que tenemos como pastor e iglesia, agradezco a Dios cuando usted tiene la gentileza y la confianza de decirme, pastor, esto y esto y esto me está pasando. Oro, le ruego a Dios, le pido a Dios por usted, procuro ver de qué formas puedo ayudar. Pero el único que puede hacer lo que debe hacer para resolver su problema, su situación, es Dios. Y ahí la acudimos. No lo andamos proclamando. En nuestros avisos de nuestras necesidades, cuando lo enviamos al grupo de la iglesia, o en este caso venimos a la oración los sábados, aquí compartimos nuestras necesidades. Quizá no decimos, hermanos, les pido que oren por esto y esto, y somos demasiado específicos en ciertas cosas. No, tal vez no lo hacemos. Pero el hecho es, hermanos, de que deberíamos de tener la plena confianza de participarnos todas las cosas que nos pasan. Porque como familia en Cristo, sabemos que podemos contar con el apoyo de nuestros hermanos en la fe para orar por nosotros, ¿verdad? Tal vez no vamos a hacer otra cosa más que orar, pero qué mejor cosa que orar, ¿no le parece? ¿Verdad? Qué mejor experiencia que la oración que se hace en conjunto para pedirle al Señor que Dios bendiga la vida de X o cual hermano en la iglesia que está pasando por alguna situación difícil. Y lo hacemos con todo nuestro corazón porque acudimos a la persona adecuada, a Dios, que tiene el poder para resolver cualquier cosa en la vida de cada uno de nosotros. Pablo estaba inquieto por eso. Su amor por Tito lo llevó a estar inquieto y no poder predicar, enseñar, porque él necesitaba la quietud de un corazón que debía ser avisado de lo que estaba pasando con Tito, pero no sabía. Entonces, siguiendo el ejemplo de Pablo, podríamos decir, hermanos, que nosotros como iglesia deberíamos hacer lo mismo y sentirnos partícipes de las cosas difíciles que nos pasan a todos, porque somos un cuerpo. Si hemos entendido bien la enseñanza acerca de que la iglesia es un cuerpo, el cuerpo de Cristo, deberíamos de dolernos cuando a alguien le duele algo, alegrarnos cuando alguien se alegra por algo. Cuando usted viene y en sus acciones de gracias da gracias por cosas bonitas que le pasan, yo me alegro. Pero cuando usted, hermano, me cuenta sus problemas, a mí me cala en el corazón. Y me cala en el corazón porque le amo, le aprecio. Y quisiera con todas mis fuerzas decirle, hermano, a ver, su problema se lo quito. Aquí está, Señor, te lo doy a ti, porque si me lo echo a mí mismo, pues es complicado. Pero no, te lo doy a ti. Quisiéramos hacer eso, quisiéramos tener la capacidad de agarrar, ¿verdad? Meter nuestras manos en su corazoncito y decirle, a ver, deme esa preocupación, deme esa angustia, deme esa tribulación, deme esas lágrimas, hermana, hermano, démelas. Se las vamos a entregar al Señor. Por eso Pedro dice que debemos echar nuestras ansiedades. ¿Se acuerda sobre quién? No dice sobre el pastor, no, dice sobre Cristo, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él cuida de nosotros. Entonces, el pastor se preocupa por usted tal vez, pero el pastor no es Dios. Solo Dios es Dios. Y solo Él tiene la capacidad de responder a nuestras oraciones. Pablo quería saber cuál había sido el resultado del efecto de la lectura de la carta severa que había enviado por medio de Tito. Pero para Pablo era mucho más importante que saber en este momento, hermanos, en que estamos estudiando este párrafo. Para Pablo era más importante que el efecto, saber el efecto de la carta, el estado físico emocional de Tito. Eso era para Pablo mucho más importante. Prioritario era para Pablo encontrarse con Tito y tocarlo y decirle, hermano, estás bien, no te hicieron nada, no te golpearon, Eso era para Pablo muy importante. Y eso así debe ser entre nosotros, hermanos. Saber que estamos bien, saber que nos encontramos bien. Lo demás, ya nos arrodillaremos ante el Señor para decirle, Señor, aquí estamos con nuestras cargas, aquí estamos con nuestras preocupaciones, aquí traemos juntos, Señor, nuestras angustias, nuestras necesidades, lo que sea que debemos pedirte, Señor, ahora lo hacemos juntos. Pero estamos aquí y nos damos cuenta que a pesar de las crisis de la vida, nos tienes con bien. Eso es lo que Pablo estaba sintiendo en su corazón, la necesidad urgente de ver a Tito, de saber que físicamente estaba bien. Ahora sí, después de eso, enterarse de que lo que había pasado con la lectura de la carta en la iglesia de los Corintios. Por eso Pablo, ahí en Romanos 12, 9 y 10 puede decir estas palabras que son tan hermosas. El amor, dice, sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Y luego dice Pablo,
amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, dice Pablo, prefiriendo los unos a los otros. El amor sea sin fingimiento. Fingir amor es fácil. Porque uno puede decirle a cualquier hermano, le aprecio, pero no sentirlo en el corazón. Expresarle a alguien que le apreciamos o le amamos es fácil decirlo, pero lo importante es lo que sentimos en el corazón. Y Dios nos manda, hermanos, que nosotros debemos ser honestos en la relación que tenemos unos con otros, de modo que, como dice la Escritura, el amor sea sin fingimiento. No necesito fingir el amor. Mire, si yo no quiero decirle a usted que le aprecio, ¿para qué se lo digo? ¿No le parece? Mejor me quedo callado y no le digo nada. Le doy la mano y nos vamos. Pero si yo le quiero decir a usted que le aprecio, y eso es lo que siento en mi corazón, se lo voy a decir. Se lo voy a expresar. Y Dios en su palabra nos exhorta, hermanos, que cuando lo hagamos, eso sea sin fingimiento. Amaos, dice entonces Pablo, los unos a los otros. Así que si él enseñaba estas cosas, imagínense que Pablo, hermanos, no lo practicara. El afecto que Pablo sentía por Tito en este caso era el mismo que Pablo sentía por todos sus hermanos en la fe. En este caso está hablando de Tito y estamos enfocados en la cuestión de Tito porque Tito era el portador de esa carta severa que había Pablo escrito con mucho amor, pero que había sido dura al señalar las cosas que estaban mal en la iglesia, y que Tito se iba a encargar de leerle a ese grupo de gente complicada que era la iglesia de Corinto. Imagínense entonces, que en vez de que fuera Pablo personalmente, envió a uno en su nombre a leer esa carta complicada a gente difícil, a gente problemática, a gente que de buenas a primeras se iba a los asuntos de las manos si era necesario. Imagínenselo nada más. Entonces, ¿con cuánta razón podemos entender, no le parece, la preocupación de Pablo por Tito? Esta preocupación por Tito se sumó a tantas preocupaciones que Pablo ya de sí tenía en su corazón por muchos motivos. Pablo dice, sino que en todo fuimos atribulados de afuera, dice Pablo, conflictos, de adentro, temores. La obra de Dios, por medio de Pablo, trajo a la vida de este hombre muchas presiones, porque lamentablemente, como sucede hoy, también en aquel tiempo habían hermanos engañadores, lobos con disfraz de ovejas, ¿verdad? O con piel de pastor, que entraban a las iglesias causando mucho daño. Pablo se angustiaba por las iglesias que él, por la gracia de Dios, había podido fundar en diversos lugares, y cuando él pensaba en lo que habían hecho estos engañadores en Corinto, se angustiaba pensando, ¿qué estaba pasando en Berea? ¿Qué estará pasando por decirlo, en Tesalónica? ¿Qué estará pasando allá en tal lugar? ¿Verdad? Porque en esas iglesias donde él había trabajado, hermanos, y le había costado, a él le había costado sangre, sudor y lágrimas, hermanos, el fundar una iglesia preciosa para el Señor. Era probable que hubiesen llegado mentirosos para dañar la obra de Dios. Y Pablo no podía estar ahí, no podía. Entonces Pablo se angustiaba, se preocupaba y oraba pidiéndole a Dios, Dios, por favor, libra a estas iglesias preciosas de malas influencias. No dejes que a estas iglesias lleguen hombres con el afán de engañar, de sacar provecho, sino que guarda a tu pueblo, Señor, del abuso de algunos que quieren abusar de tu obra. Así es que Pablo, hermanos, vivía preocupado, se angustiaba especialmente por eso, porque él no podía estar en las distintas iglesias que había fundado. Así que no saber de sus hermanos en los diversos lugares causaba angustia en el corazón de él. Pero también sufría temores, dice Pablo, por dentro. En ese momento, su más grande angustia, hermanos, se debía a que no sabía cómo habían reaccionado los corintios ante la carta que Tito ya debía haber leído a estos creyentes. Si la salud espiritual de los corintios era una salud espiritual afectada por sus actitudes, probablemente Pablo pensaba que ante la lectura de la carta la reacción que hubiesen tenido contra Tito hubiese sido inadecuada. Entonces esto a Pablo lo estaba angustiando demasiado. Pablo a esas alturas ya había encontrado a Tito, pero lo que está haciendo es como un recuento de lo que había estado viviendo. Nosotros que tenemos esta carta en nuestras manos ya sabemos lo que sucedió, pero previo a que Pablo encontrara a Tito, pues eso él no lo sabía. Así es de que la preocupación de Pablo tenía a estas alturas de su vida un fundamento. Pablo dijo en el verso número 4, mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros,
lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. La respuesta que los corintios habían dado a la carta que Pablo había enviado por mano de Tito había sido una respuesta apropiada, gracias a Dios. Pablo ya se había enterado y por eso en el verso 4 él pudo decir estas preciosas palabras. Él estaba lleno de gozo, lleno de consolación, lleno de tranquilidad, porque sabía que pudo no haber sido así, pero gracias a Dios la reacción de los corintios había sido apropiada y no habían insultado a Tito, no se habían rebelado contra él, al contrario, su corazón se enterneció de tal manera que al escuchar las palabras de la carta enviada por Pablo, por manos de Tito, se arrepintieron. Hubo una acción, una reacción de parte de la iglesia, hermanos, tan hermosa que Pablo puede decir, hermanos, esto me llena de gozo en el corazón. Saber que ustedes han hecho lo correcto y han actuado correctamente, a mí me llena de gozo, sobreabundo, dice Pablo, de gozo en todas mis tribulaciones. Porque a pesar de que la vida, por lo menos la de Pablo, estaba llena de situaciones angustiantes y difíciles por fuera y por dentro, Pablo puede decir, pero esto que he sabido de ustedes cambia la perspectiva de vida que yo estoy viviendo actualmente. Como ya también lo he señalado en diversas ocasiones, Pablo era un ser humano, un hombre lleno de la presencia de Dios, que supo vivir de mano de Dios, hermanos, o de la mano de Dios todas las circunstancias que le tocó que vivir. Él no fue un hombre al que no le afectara nada, como estamos viendo emocionalmente, vivía cargado por las preocupaciones que los hermanos en todos lados pues vivían y que él pues obviamente no conocía. El desconocimiento de la experiencia del pueblo de Dios en tiempos difíciles causaba en el corazón de Pablo una preocupación permanente. Así es que Pablo vivía afectado de muchas formas. Confiaba en el Señor, sí, pero como ser humano estuvo afectado y atado a todas las circunstancias que como ser humano todos vivimos. Tuvo hambre, sufrió muchas decepciones en el trayecto de su ministerio, ¿verdad? De gente que decía ser creyente y no lo eran del todo, o eran, pero no eran buenos creyentes y lo lastimaron. Pasó por problemas económicos, recuerda usted, al punto que incluso algunas iglesias tuvieron que enviarle algunas ofrenditas de vez en cuando y en las cuales él se alegraba en el Señor porque a él le hacían bien las ofrendas y las disfrutaba porque era resultado del amor que los hermanos le tenían. Pablo se enfermó, ¿verdad? Muchas enfermedades sufrió Pablo, algunas de ellas las conocemos porque más adelante él va a hablar de ello en el capítulo número 12. Y cuando él oró por sí mismo, Dios le dijo, no, Pablo, vas a estar enfermito y así te vas a morir enfermo. Bueno, Lucas tuvo que vivir con él, siendo parte de su equipo, recuerda usted, el autor de los Hechos y el Evangelio de Lucas, para atender a Pablo constantemente por sus problemas de salud. Vivió muchas tristezas durante su ministerio, hermanos. Lo golpearon en diversas ocasiones al punto de ser casi asesinado. Y al final de su ministerio, hermanos, fue sentenciado a muerte y decapitado. Así es que usted podrá decirme, hermano, ¿el cristiano sufre? ¿Quién no sufre? Tal vez los problemas que usted vive no los vivo yo y los que yo vivo no los vive usted. Platicando anoche, de hecho, con mi esposa, hablábamos de unos asuntos ahí en relación con mi hermano menor, que usted, gracias a Dios, nos está apoyando en oración por eso. Siguen dándole sus hemodiálisis 3 veces semanales. Y anoche platicando con ella, decía ella, bueno, debes vivir consciente de que la etapa en que tu hermano está es una etapa difícil. La hemodiálisis ya es lo último. De alguien con problemas de sus riñones, que ya no le funcionan. Obviamente hay gente, me decía mi esposa, que vive años, ¿verdad? con esas cosas. Pero me decía ella, pero solo Dios sabe qué va a pasar con tu hermano. Él es el más chico de mi familia, de mis hermanos. Y mientras ella me decía eso, yo le decía a Dios en mi corazón, Señor, pues tú sabes, yo no quiero que mi hermano se me muera. Yo no deseo que se muera, Señor, y quiero que él se recupere de sus riñones como para que él pueda tener una vida larga
y pueda disfrutar de andar contigo, porque eso ha sido su vida hasta ahora. Pero yo no sé qué es lo que tú tengas para él. Yo no lo sé. Y le decía a Dios anoche: Señor, claro que me angustio. Me angustio porque es mi carne, es mi sangre, es mi hermano y lo amo. Y haciendo algunos planes, le decía a mi esposa: no sé si voy a ir este fin de año a Guatemala. Me decía: pues deberías de ir, porque no sabemos hasta cuándo vamos a tener a nuestros seres queridos, y en estas circunstancias aún más. Hay cosas que a veces no decimos a la familia por no apretarlos más, y nos refugiamos en el Señor, hermanos, para decirle: Señor, tú conoces mis angustias, tú conoces mi dolor, tú sabes, Señor, lo que a mí personalmente pareciera ser que me está corroendo el corazón. Tú lo sabes. No es que fingimos estar felices, no. El gozo del Señor, hermanos, en nosotros es una realidad. Como dijo ya Pablo en el verso 4, sobreabundo de gozo. Y Pablo no estaba siendo hipócrita, hermanos, ni diciendo una verdad a medias. No, Pablo era un hombre gozoso. Por eso él puede decir también: estén siempre gozosos. Den gracias por todo. Entonces, Pablo vivió esas etapas de su vida, hermanos, difíciles, y nunca se rebeló al Señor. Nunca. Nunca le dijo: Señor, tengo hambre, ¿dónde está tu cuidado por mí? Señor, ya no tengo otro par de chanclas, estas ya piso el suelo y piso un chicle y ya sé de qué sabor son. No, Pablo, hermanos, nunca se quejó con el Señor. Señor, puros frijoles me das, yo soy tu siervo. Nunca se quejó. Vivió las situaciones que le tocaron que vivir y las vivió agarrado de la mano de Dios. Entonces, la Biblia, hermanos, no dice que los hijos de Dios no sufrimos en este mundo. No, yo sé que hay gente por ahí que anda diciendo lo contrario. No, venga el Señor y sus problemas se van a acabar. Está enfermo, venga, Dios lo va a sanar. Están presentando a un Cristo de condición. Si vienes, Él te va. No. ¿Quién dice que el creyente no sufre? ¿Sufrió nuestro Señor? Sus poquito más de 3 años de ministerio público lo vemos sufriendo, siendo rechazado por la gente y orando por la actitud de su pueblo hacia Él. Lo persiguieron para matarlo, lo quisieron apedrear en diversas ocasiones y tuvo que esconderse para no ser apedreado. Él mismo le dijo a sus discípulos: ¿quieren saber dónde estoy, dónde vivo? El Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar la cabeza. Las aves tienen nidos, las zorras tienen sus cuevas, pero yo no tengo nada mío. Nada tuvo él mientras vivió en este mundo, hermanos. Sus padres eran prestados. La cruz donde murió no era de él, era de usted, era mía. El sepulcro donde lo metieron al final de su vida era prestado. O sea, ¿qué tuvo? Que tuvo como para que nosotros creamos que venga el Señor y usted no va a tener necesidad de nada. Sus tristezas se van a acabar. Pare de sufrir. ¿Verdad? Pare de sufrir. ¿Eso le vamos a creer a la gente, hermanos? ¿Vamos a acudir a donde está la oferta y la demanda de la religiosidad evangélica? Vamos a ir a donde sí ofrecen de verdad buenas cosas. Pastor, puros regaños. Allá nos ofrecen que si le compramos ese polvito y lo embarro en mi casa, el diablo no va a entrar. Me ofrecen que no se lo regalan, se lo van a vender, ese aceitito para que lo embarre por todos lados. Hay que ungir todo. ¿A quién le va a creer? ¿A Dios o a los engañadores? Dios no dice que no vamos a sufrir, al contrario, Él dijo: en este mundo ustedes van a sufrir y mucho. Mucha gente se acerca a Dios porque al oír estas mentiras
tan atractivas, tan codiciables como es, ya no va a sufrir, no va a tener necesidad. Si tiene un changarrito se va a volver una gran empresa. Mire, ¿quién no quiere eso? Muchos lo quieren, muchos desean el bienestar material y van donde se les ofrecen esas cosas codiciables. Creen en un Dios de conveniencia, en un Dios de conveniencia. Lo malo de todo esto es que cuando la gente va y nada de eso sucede, se van maldiciendo y diciendo son mentirosos, ladrones, engañadores. Pablo vivía con un gozo permanente porque la razón de su gozo, hermanos, no era nada externo en su vida. Él mismo lo dijo en Filipenses 3 cuando vino al Señor y reconoció que todos sus logros, éxito y todo lo que había ganado en la vida, con el afán y el deseo de conseguir a Jesús y tener más de Él, solo era basura. Eso le estorbaba para conseguir más de Dios. Así es que lo consideró basura y lo hizo a un lado. El gozo de Pablo tenía una fuente, un origen. Este origen era la presencia real, palpable, hermanos, de Cristo en su corazón. Muchos cristianos hoy viven dependientes de las circunstancias a su alrededor. Si tienen éxito, están felices. Si sus negocios progresan, están felices. Si tienen el cuerpo que desean, están felices. Si tienen una casa buena, bonita, están felices. Si tienen un buen carro, están felices. Si tienen mucho dinero, están felices. Pero si no tienen nada de eso, se convierten en las personas más amargadas y deprimentes del mundo. Pablo dice, mi razón de estar gozoso es que tengo a Cristo. Esa es mi razón básica. Tengo a Cristo y con Él lo tengo todo. Lo tengo todo. Por eso él puede decirle a Timoteo, teniendo sustento y abrigo, debemos estar contentos con eso, porque el que quiere enriquecerse cae en lazos y tentación del diablo. Nuestro Señor dijo en Juan 7:38 lo siguiente: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Se dan cuenta, hermanos, lo que dijo el Señor? Que va a salir de usted y de mí, por la presencia de Él en nosotros, ríos, dice, de agua viva. No una salpicadita ahí de agua, no, ríos de agua viva. ¿Ríos de qué, hermanos? Ríos de agua viva, ríos de gozo, ríos de paz, ríos de tranquilidad, ríos de esperanza, ríos de conformidad a la voluntad de Dios, ríos de alegría, de amor de Dios. Eso es lo que sale de la presencia de Dios abundando en nuestro corazón. Por eso cuando cantamos ese hermoso canto que solemos cantar aquí, por lo menos en esta iglesia, no miro las circunstancias, dice ese canto, ¿se acuerda? No, dice, no miro las circunstancias. ¿Qué miro? Miro su amor, su grande amor. No me guío por vista. ¿Qué dice? Estoy feliz, alegre soy. ¿O qué? Cuando usted ve sus circunstancias y ve que no es lo que usted quiere, ¿se amarga? Porque hay creyentes que viven amargados porque lo que ve a su alrededor no es lo que quisieran ver. Cuando ve hacia adentro no es lo que quisieran sentir. Viven amargados. Pues ¿para qué van a buscar a Dios, no? ¿Para qué van a ser fieles a Dios? ¿Para qué comprometerse con un Dios que no les da lo que quieren? Que no les permite, entre comillas, permite experimentar lo que quisieran experimentar. ¿Para qué? Entonces, nosotros cantamos lo que creo que es la experiencia de nuestro corazón y la convicción de lo que creemos. Usted y yo no necesitamos, hermanos, dosis diarias de palacio de hierro para estar felices, ¿verdad? ¿Verdad? ¿O sí? No, pastor, yo necesito dosis diarias de salario y salario bueno. De montones de amigos que me adulen, que me aplauden y me digan que soy una buena persona. Eso necesito yo todos los días para sentirme feliz. Bueno, si eso necesita, pobre de usted. Pobre de usted. Pero no, hermanos, la razón de nuestra alegría, de nuestro gozo es Cristo. Y Él siempre va a estar con nosotros, no importa lo que estemos viviendo, no importa lo que hoy esté atravesando. Yo le decía anoche a Dios, Señor, me inquieta mucho esta situación de mi hermano. Yo no sé cómo Dios llegó a esta situación, a este extremo, ¿verdad? De un momento a otro. No sé, Señor, pero su vida está en tus manos. Y le decía, Señor, yo no quiero pensar en ello porque no me gusta, pero Él te pertenece.
Y si mi hermano tuviese que irse, Señor, yo sé a dónde va a estar. Pero en mi corazón yo no quiero. Yo no quiero. Pero sé que Dios no se equivoca con las decisiones que toma. Y aunque eso me esté dañando por dentro, también tengo la confianza, hermanos, de que Dios tiene la vida de mi hermano en sus manos. Y eso me devuelve la paz y la tranquilidad. Pablo dice, pero Dios, verso 6, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Hablando de consuelo, me gusta mucho lo que el Salmo 34 dice. Es todo el Salmo, pero solo quiero compartirle unos pocos versos. Salmo 34, 7, 15, 17 y 18 dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Y el verso 18 dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Y qué hace? Dice, los defiende. Los defiende. Nos abraza y nos dice, calma, paz. No estás solo, yo estoy contigo. El Dios Todopoderoso te abraza, hermano. Has leído el Salmo 91, cómo comienza ese Salmo 91 tan hermoso, ¿verdad? El que habita al abrigo del Altísimo vive bajo la sombra del Todopoderoso. ¿Vive usted ahí, hermano? Experimenta esa sombra refrescante de la presencia de Dios, aun cuando a veces las cosas están difíciles a nuestro alrededor. Cercano está Jehová, dice, alrededor de los que le temen y los defiende. Pablo expresa que Dios consuela a los humildes. Eso es lo que dice en el verso 6. Consuela a los humildes. ¿Y quién es el humilde? Bueno, el humilde aquí, de acuerdo al contexto, no es aquel que viste ropa sencilla o rota y vive en una casita ahí sencillita a la orilla del barranco. No, ese no es el humilde. El humilde, de acuerdo al contexto, es aquel que se deja consolar. Aquel que reconoce que necesita a Dios urgentemente en su vida. Aquel que se acerca a su hermano y puede compartir sus problemas para decirle, hermano, oremos, ora por mí. Aquí están mis problemas. Por favor, clama a Dios por mis problemas. Ese es el humilde de acuerdo al contexto. Porque hay gente que puede decir, sí, mis problemas, y a nadie le importa. A nadie le importa. Egoísmo. Egoísmo. Yo no digo que venga usted aquí a contar sus problemas para que tengamos lástima de usted. No, la lástima no gobierna nuestro corazón, gobierna el amor por usted. Eso es lo que nos gobierna en el corazón. Es el amor lo que Dios nos manda a que experimentemos entre nosotros. No la lástima, no la compasión, sino el amor. Hay muchos soberbios diciendo que son hijos de Dios. Pero esos soberbios que andan ahí diciendo que son hijos de Dios nunca admiten que necesitan a Dios. No. Ellos son autosuficientes. Son todos suficientes en sí mismos. Cuando tienen problemas, confían en sí mismos, creen en sí mismos nada más. Voltean a ver sus éxitos, sus títulos, si los tienen, o vuelven sus ojos a su propio interior porque no necesitan a nadie, ni a Dios, porque solo creen en sí mismos. Son soberbios. Pablo dice, Dios consuela no al soberbio, Dios consuela al humilde. Pablo era lo suficientemente humilde como para dejarse consolar por Tito. Cuando usted tiene algún problema, cuando pasamos por crisis, hermanos, como las que muchas veces experimentamos, de la clase que sea este problema, y venimos y lo compartimos con nuestros hermanos, ¿a poco usted no lo ha sentido? Yo sí, hermano. Cuando le digo, hermanos, oremos por esto, hay una descarga. Porque es compartir esa preocupación y ponerla sobre mis hermanos que yo sé que me aman y me van a apoyar orando por esta situación. Hermano, el Señor dice, cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo en algo, Mateo 18, ¿verdad? Cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo en algo, aquí no somos 2 o 3, somos muchos. Imagínense lo que la oración hace en clamor por una situación cuando la compartimos y decimos, hermanos, oren por favor. Si usted no está en el grupo de la iglesia, acérquese a hermana Betty y dígale, hermana, aquí está mi teléfono, intégreme por favor, porque yo necesito la oración de mi familia espiritual. Yo necesito que me apoyen en oración porque tengo mis problemas, tengo mis cargas y yo siento que me asfixio debajo de ellas porque no las he compartido. Hágalo, hermano, y va a ver qué rico es sentir el amor de su familia en la fe apoyándole en oración.
Tal vez no le van a traer nada para alguna situación materialmente hablando. Eso no importa, lo importante es que, hermanos, nos agarremos de la mano y digamos en oración: Señor, aquí estamos, clamando a ti, Señor, hasta que nos contestes. Porque esa es la enseñanza de la palabra del Señor, que debemos orar y clamar hasta que la respuesta de Dios esté con nosotros. Pablo estaba muy desconsolado y angustiado entonces cuando Tito llegó. Y cuando Tito llegó, recibió ánimo y fortaleza y posiblemente un fuerte abrazo diciéndole: hermano Pablo, ya no estés angustiado, aquí estoy, mírame, estoy bien, gracias a Dios. Y no solo estoy bien físicamente, Pablo, estoy requete contento porque te tengo excelentes noticias de los hermanos en Corinto. Qué hermoso, hermano, de verdad, qué hermoso cuando uno vive estas cosas. Pablo dice en el verso 7, y no solo con su venida, dice, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Como le dije ya, Pablo había estado terriblemente angustiado por los hermanos corintios, a quien amaba y por quien les dolía, hermanos, la actitud que habían mostrado hacia él. Probablemente Pablo lloraba porque sentía que él merecía de sus hermanos no odio, no críticas, no chismes, sino afecto y respeto. Pero no lo tenía. Pero cuando Tito le dice: hermano Pablo, más allá de que los hermanos se enojaran, vieras qué contentos se pusieron. Y vieras cómo caían de rodillas uno por uno, llorando y pidiendo perdón por sus actitudes. Hermano, qué alegría se produjo en el corazón de Pablo. La alegría de un pastor, de un padre espiritual que ve que sembró y podía cosechar alegremente y abundantemente en el corazón de aquellos que había cosechado, había sembrado, y ahora podía cosechar lo que él les había estado rogando. ¿Se acuerda? Ábranme su corazón, hermanos, no me lo cierren. Yo no he sido mal padre de ustedes, mal padre espiritual, mal pastor. He sido un padre espiritual con ustedes, preocupado. He sufrido por ustedes, he llorado por causa de ustedes. Y hermanos, yo no merezco que me hagan esto. Yo merezco que me aprecien, que me quieran. Ábranme su corazón, por favor. Era un ruego de Pablo a los corintios. Y ahora que Pablo ve que más allá de que los corintios tuvieran resentimiento y guardaran eso, hermanos, por más tiempo, y se habían arrepentido, Pablo dice: hermanos, como ya lo dijo en el verso 4, estoy lleno de gozo, sobreabundo de esto, porque veo el afecto que le han mostrado a Tito. Estaba preocupado pensando que tal vez lo habían agarrado a pedradas, y ahora Pablo dice: ay, gracias a Dios, ya veo que mi hermano Tito está bien, ¿verdad? Lo palpó, le ha de haber tocado la cabecita, y no estaba chipotuda la cabeza de Tito, no lo habían apaleado, no le habían hecho nada. Pablo dice: estoy feliz, porque veo que la respuesta a la carta fue la que se esperaba. Pablo estaba muy angustiado porque temía que los corintios la agarraran contra Tito. A mí me parece de parte de Tito una actitud, hermanos, tan dependiente de Dios, cuando Pablo le dijo: oye, Tito, mira, es que he estado viendo quién me lleva esta carta a Corinto, pero ya sabes que los hermanos están bien enojados conmigo, no quieren ni ver. Y si llego, yo voy a causar algo que no quiero, así es que mejor quiero que la lleve alguien, y nadie quiere ir, pero te pido de favor, ¿tú la quieres llevar? Y Tito, sabiendo, hermanos, el riesgo que corría para llevar la carta a Corinto, dijo: Pablo, no se preocupe, yo voy. Yo sé que a mí pueden agarrarme como carne de cañón y me pueden hacer lo que quieran, ¿verdad? Como resultado de que les voy a leer la carta. Tal vez ni siquiera me den tiempo de leer la carta y me agarren a trancazos. Pero, dijo Tito, pero yo la llevo. Yo llevo la carta, Pablo, no te preocupes, yo voy en tu nombre. Así es que es tan hermosa la actitud dependiente de Dios de parte de Tito, que aún sabiendo las circunstancias, no rehusó cumplir con el pedido de Pablo, ser el portador de la carta, porque sabía que se iba a meter literalmente, hermanos, en la boca del león. Sabía del peligro que corría, porque podrían desquitarse con él si los corintios así lo decidían. Pablo fue consolado por el reencuentro con Tito, eso ya lo vimos ahorita, pero también fue consolado con las noticias que Tito le trajo de los creyentes corintios. Cuando Tito llegó a Corinto, probablemente llegó con temor y temblor. Su confianza en Dios no le quitaba miedo, ¿verdad? Porque eso es humano.
y probablemente en el camino ayunó Tito, oró muchas veces, ¿verdad? Porque el camino era largo, y cuando llegó dijo: Señor, estoy en tus manos. Lo que tú quieras de mí, Señor, con estos creyentes, que así sea. Y entonces cuando llegó, se entrevistó con los líderes de la iglesia probablemente, y le pidió por favor que reuniera a toda la iglesia porque tenía una carta de Pablo que leerles. Y la iglesia se reunió y escuchó la carta de Pablo, y la reacción de los corintios, hermanos, fue la que en el fondo del corazón se esperaba. Como dije ya, la tarea no era simplemente leer la carta. Además, en su intento de ser posible, había que interpretarla. A ver, hermano Tito, ¿qué quiere decir Pablo o qué quiere insinuar Pablo cuando dice esto en su carta? Bueno, Tito tuvo que haber explicado, ¿verdad?, la carta, y eso probablemente crear más rencor, más enojo en el corazón de algunos o de todos. Pero gracias a Dios, hermanos, eso no fue lo que sucedió. Ante la lectura de la carta y ante la interpretación de la carta por medio de Tito, que fue y pastoreó esa iglesia en el tiempo que estuvo ahí, hubo un cambio de hostilidades, un cambio de actitudes, y el corazón de los corintios fue transformado. Eso fue lo que sucedió. Para sorpresa y gozo de Tito primero, al ver, hermanos, el cambio de los corintios, y entre estos aquel incestuoso que había estado viviendo de esa forma con su madrastra, rendido probablemente ahí llorando entre los que estaban arrepentidos, el corazón de Tito se llenó también de gozo y cayó de rodillas probablemente y abrazó a los hermanos y oraron juntos dando gracias a Dios, celebrando la victoria de Cristo en la iglesia. Hermanos, nosotros necesitamos hacer lo mismo. Pablo dice, 3 cosas produjeron en él el resultado de la lectura de la carta. Primero dice, haciéndonos saber vuestro gran afecto. Es decir, los corintios, hermanos, anhelaban ahora ver de nuevo a Pablo entre ellos. Ya no para insultarlo, ya no para decirle grosería, ya no para decirle cosas feas, sino para abrazarlo y decirle cuánto lo amaba. Eso dice Pablo, haciéndonos saber vuestro gran afecto por mí, primero. Luego dice, vuestro llanto, ¿sí? Imagínense. Ese llanto indicaba tristeza que era, en este caso, indicador, hermanos, de un cambio de actitud, que les dolía, que ellos habían entendido que habían sido injustos con Pablo y que se habían portado mal con Pablo, y ahora entonces, lejos Pablo no podían en ese momento decirle, Pablo, lo lamentamos, lo sentimos habernos portado mal contigo, sentimos haber dicho cosas que no eran ciertas de ti. Vuestro llanto, dice Pablo. Vuestro llanto, que indica entonces en este caso, hermanos, una tristeza profunda ocasionada por un dolor traído a causa de un correcto arrepentimiento hacia su amado pastor Pablo. Y por último dice Pablo, vuestra solicitud por mí. La palabra solicitud indica preocupación. Otra traducción dice celo, vuestro celo por mí. Y en este contexto la palabra celo significa cuidado, diligencia y esmero. Fíjese, ¿no? Cuidado, diligencia y esmero, que ahora los corintios sentían por su amigo y hermano Pablo. El resultado del informe de Tito tuvo un efecto inmediato, instantáneo en el corazón de Pablo, que hizo evidente inmediatamente, hermanos, un cambio de actitud también. El gozo regresó al corazón de Pablo. La alegría regresó al corazón de Pablo y la tranquilidad de nuevo se notó en el rostro del apóstol Pablo. Y es que, mis queridos hermanos, cuando el amor entre nosotros nos lleva a cuidarnos, a estimarnos, a preocuparnos, a respetarnos y a perdonarnos todas las veces cuando sea necesario, como dice el Señor ahí en Mateo 18, ¿verdad? Si tienes que perdonar a tu hermano 70 veces, perdónalo 70 veces 7, ¿verdad? Todas las veces que haya que perdonarnos, hagámoslo, amarnos, apreciarnos, cuidarnos, etcétera, hermanos, hagámoslos. Porque esto produce no solo gozo en el corazón de Dios, sino que además, hermanos, fortalece nuestra relación y unidad de la que somos responsables, como dice Pablo en Efesios capítulo 4, y acrecienta el amor sincero, hermanos, entre el pueblo de Dios, herramienta necesaria en las manos de Dios para que nosotros como iglesia demos buen testimonio del poder perdonador y transformador de Dios al mundo a nuestro alrededor. Entonces, hermanos, no echemos en saco roto el consejo de Dios. Seamos una familia espiritual que se cuida,
una familia espiritual que se procura, una familia espiritual que se ama. Estas cosas van a hacer de esta iglesia, particularmente, una iglesia más fuerte en el Señor. Y Dios va a agregar a aquellos que han de ser salvos por el buen testimonio de esta iglesia, viviendo en una comunión agradable a los ojos de Dios entre nosotros. Que Dios nos ayude a vivir de esta forma, hermanos, porque como le he estado diciendo en palabras del Señor, Él pregunta, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe? Que Dios nos ayude a que nuestra fe sea más fuerte, hermanos, en vez de débil, ¿verdad? Raquítica, tengamos una fe sólida en el Señor. Y eso nos lleve a experimentar una relación fraternal entre nosotros que venga desde adentro de nuestro corazón. Vamos a orar. Padre amado, muchas gracias porque, Señor, el consuelo que nosotros recibimos viene de ti. A veces a través de nuestros hermanos, a veces a través de ciertas circunstancias de la vida, Señor, tú, amado Dios, nos das la oportunidad de ser consolados y nos haces sentir y experimentar en nuestro corazón, Señor, tu presencia, que nos da aliento y fuerzas y deseos renovados, Señor, para abrir los ojos a un día nuevo. Señor, gracias, porque las circunstancias en las que vivimos todos los días son distintas en unos y otros. Pero Dios, queremos alabarte y bendecirte, Padre, porque tú tienes control de todas ellas. Eso lo creemos con todo nuestro corazón. Señor, gracias por aquellas que a veces parece que llegan a nuestra vida y se estancan y hacen morada en nuestro corazón, Señor, causándonos intranquilidad y a veces, Señor, tristeza y haciéndonos llorar permanentemente. Porque a pesar de ello, Señor, sabemos que estás ahí, pues tu promesa, Padre, es que estás con nosotros todos los días hasta el final. Y eso, Señor, lo creemos con todo nuestro corazón. Bendícenos, Señor, bendice esta iglesia preciosa que empieza una nueva semana. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida victoriosa en ti y recordar, Señor, que en medio de nuestras angustias y tribulaciones de la vida cotidiana tenemos al Dios en quien creemos, morando en nuestro corazón y al cuidado de nuestra frágil existencia. Muchas gracias, Señor. Danos esta confianza todos los días para que en medio de los problemas de la vida, Señor, podamos recordar que estás con nosotros y no nos dejas jamás. Bendito sea, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.